Buenos días, continuando con el primer curso introductorio de neuroendocrinología. Mi nombre es Ruth Quintal, residente del Hospital Domingo Luciani. En esta oportunidad, el tema a tratar es enfermedad de Cushing. Tenemos el siguiente caso clínico. Femenina, 38 años de edad, quien inicia enfermedad actual 3 años previos a que consulta, caracterizado por aumento de peso de 10 kilogramos, depresión, oligomenorrea y acné. Dentro de los antecedentes patológicos personales, síndrome ovario poliquístico, diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensión arterial de reciente diagnóstico. El examen físico, peso 75 kilogramos, talla 160 centímetros, índice de masa corporal 29.3, cintura 96 centímetros, presión arterial 150-90 milímetros de mercurio con frecuencia cardíaca en 90 latidos por minuto. Observamos clínicamente fascia de luna llena, plétora facial, acné, alopecia, jiba y aumento, obesidad, aumento de adiposidad central. Aquí podemos ver las diferencias desde el punto del aspecto físico desde el año 2008, cómo evoluciona hasta el año 2014. Dentro de los paraclínicos solicitados ante estas manifestaciones clínicas, se realizó cortisol 8 AM, cortisol 4 AM, el cual reporta 25.3 y 26.8 respectivamente. Posteriormente se solicitó cortisol libre urinario, 753 microgramos en 24 horas. A estos hallazgos se indica test de supresión con dexametasona dosis baja, el cual no suprime. Posterior a esto, se realiza cortisol libre urinario nuevamente, reportando 566 microgramos en 24 horas. Ante esto, hallazgo de hipercortisolismo, se procede a realizar test de ACTH, reportando 75 picogramos por mililitro. Posteriormente, se indica prueba dinámica con test de supresión a altas dosis de dexametasona, el cual suprime cercano al 50%. Además, la paciente se realizó otros estudios, electrolitos que están dentro de los valores normales, glicemia en 135 y perfil hormonal que está dentro de los valores normales. Posterior se realizó resonancia magnética de silla turca, el cual reporta glándula hipófisis que mantiene diámetros e intensidad de señal normal previa al contraste, y posterior administración de contraste se evidencia realce centrípeto de la glándula con área hipocalcante mal definida hacia el aspecto lateral posterior. Tomografía toracoabdominal negativa. Entonces tenemos, ante lo antes mencionado, diagnóstico de síndrome de Cushing, ACTH dependiente, enfermedad de Cushing, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, sobrepeso y síndrome de ovario poliquístico. La paciente fue tratada para tratamiento antihipertensivo para el síndrome depresivo, dislipidemia, se indica metformina, 1 gramo BID, se inicia ketoconazol 200 miligramos cada 12 horas y con evaluación por neurocirugía para evaluar tratamiento quirúrgico. Ante las condiciones del hospital y el manejo de pocos recursos, la paciente fue evaluada en centro privado y con resolución quirúrgica en los mismos. Para entrar en el tema del síndrome de Cushing, pues tenemos que este es un conjunto de alteraciones clínicas y metabólicas que se producen por la exposición prolongada a cantidades excesivas de glucocorticoides. Este puede ser exógeno o endógeno, siendo el más frecuente de origen exógeno. El síndrome de Cushing endógeno se clasifica en ACTH dependiente, siendo el 80%, y ACTH independiente correspondiendo al 20%. El ACTH dependiente es debido a
tumor hipofisario secretor de CTH en el 68% y por secreción ectópica de ACTH por un tumor o de CRH en el 12%. Y CTH independiente por principalmente tumor suprarrenal. El síndrome de Cushing ACTH dependiente es una enfermedad que se caracteriza por el exceso de cortisol sérico debido a la presencia de un adenoma pituitario productor de ACTH. Es la etiología más frecuente del hipercortisolismo endógeno en el 68% de los casos. Es más frecuente en mujeres entre la tercera y cuarta década de la vida, y cabe mencionar que es una patología de alta morbimortalidad, el cual va a tener impacto negativo en la sobrevida y en el deterioro de la calidad de vida. Debemos hacer diagnóstico diferencial con la secreción ectópica de ACTH y o CRH, el que constituye el 12% de los pacientes. Los tumores más frecuentes que están asociados a secreción ectópica de ACTH es el carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinomas broncogénicos. Estos tienen mal pronóstico con una supervivencia menor de 12 meses y es más frecuente en varones entre 40 y 60 años. Dentro de las manifestaciones clínicas que tienen más ponderancia para el síndrome de Cushing es pletora facial, miopatía proximal, las estrías violáceas mayores a 1 centímetro y en los niños ganancias de peso y con disminución de la velocidad de crecimiento. Además, tenemos otros síntomas y signos y situaciones asociadas al síndrome de Cushing, como lo evaluamos en esta paciente anteriormente comentada, como depresión, ganancia de peso, anormalidades menstruales, obesidad, grasa dorsocervical, aumento de la grasa dorsocervical, acné, hirsutismo, y además comorbilidades como hipertensión, síndrome ovario poliquístico y diabetes mellitus tipo 2. Aquí podemos observar las manifestaciones clínicas antes mencionadas como jiba, fase de luna llena, plétora facial, las estrías violáceas, abdominales, axilares y hacia las caras y el lateral interno de los muslos. Continuando con el diagnóstico de hipercortisolismo, ante la sospecha de tenemos varias pruebas que podemos realizar, como el cortisol libre urinario, el cual refleja la secreción integrada de cortisol, tiene una sensibilidad del 95 al 100%, especificidad del 95%, cortisol saliván nocturno, el cual tiene una sensibilidad del 92 al 100% y especificidad del 93 al 100%. ¿Okay? Este debe realizarse en horario entre 11 y 12 de la noche. El TC-NUDE o prueba de supresión con dosis baja de dexametasona, se indica 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y se mide cortisol a las 8 de la mañana del día siguiente. Tiene sensibilidad del 95% y especificidad del 94% con un valor de corte de menos de 1.8 microgramos por decilitro. Además, el test del líder, 2 miligramos de dexametasona o prueba de supresión de dexametasona a dosis durante 48 horas, el cual tiene especificidad del 70% y sensibilidad del 95%. Se realiza indicando 0.5 miligramos de dexametasona cada 6 horas por 48 horas y luego se determina cortisol basal a las 6 horas de la última dosis como valor normal o valor de corte menor de 1.8 microgramos por decilitro. Ya teniendo el diagnóstico de hipercortisolismo, procedemos a realizar el diagnóstico etiológico de dependencia de ACTH. Se determinan las concentraciones de ACTH si tenemos para enfermedad de Cushing, que es los valores mayor de 10 picogramos por mililitro, tenemos que el ACTH es dependiente. Un valor menor de 5 picogramos por mililitro refleja que es independiente y se procede a realizar tomografía de glándulas suprarrenales. En el caso de que los valores sean mayor de 10, tenemos
las dos vertientes, hipofisario o ectópico, y procedemos a realizar los test dinámicos de localización e imagen. Si es valores no concluyentes, entre 5 y 10 picogramos por mililitro, también procedemos a realizar los test dinámicos de localización e imagen. Para el diagnóstico etiológico, teniendo ya la determinación de TDAH, procedemos a hacer los test dinámicos. Tenemos estas tres pruebas que se va a mencionar en estos momentos, que es la supresión de con dosis alta de dexametasona, 8 miligramos a las 11 pm o 2 miligramos cada 6 horas. La interpretación es que se mide el cortisol a 8 AM, y si este es menor del 50% del valor basal, nos indica que es de origen hipofisario. Tiene una sensibilidad entre 60 y 80% y especificidad del 60 y 90%. Las limitaciones serían el no cumplimiento de las dosis en los horarios establecidos. Luego tenemos las pruebas de CRH con la administración de 100 microgramos endovenoso de este péptido, el cual, si existe un aumento de ACTH mayor del 50% y o aumento del cortisol mayor del 30% sobre el valor inicial, indica que es de origen hipofisario. Esta prueba es un método no invasivo, es bien tolerada y tiene sensibilidad del 93% y especificidad del 100%. La limitación es que es costosa y tiene una disponibilidad limitada. Tenemos la prueba de desmopresina, que se administra 10 microgramos endovenosos, el cual, si tenemos aumento de la CTH mayor del 50% y de cortisol mayor del 20%, pues nos indican que es de origen hipofisario. Esta prueba también es un método no invasivo, es bien tolerada y la sensibilidad es del 88% y especificidad del 80%. Tiene un rendimiento inferior a la prueba de CRH y además que favorece la agregabilidad plaquetaria, por lo que puede inducir isquemia. Una vez realizados los test dinámicos y teniendo la dependencia de CTH que nos indican que es de origen hipofisario, procedemos al diagnóstico imagenológico. La resonancia magnética nuclear, contrastada con gadolinio con énfasis en área celular, es la técnica de elección para el diagnóstico de enfermedad de Cushing. Se indica la resonancia con escáner de 1.5 Tesla con secciones delgadas menor de 2 a 3 milímetros de grosor. Los hallazgos más significativos a buscar es que entre el 85 y 87% de los tumores que se evidencian o que se observan corresponden a microadenomas, entre el 13 y 15% corresponden a macroadenomas y hasta el 40% pueden ser negativos. Cuando es esta situación se puede realizar resonancias magnéticas dinámicas, las cuales pueden tener se pueden observar mayor del 96% de los tumores y además se puede también realizar o solicitar imágenes en 3D. También está indicado imágenes para diagnóstico diferencial como tomografía y o resonancia magnética nuclear, tórax abdominal y octreoscan. Entonces, ante esto, tenemos el siguiente algoritmo. Una vez teniendo la sospecha de síndrome de Cushing, hacemos cribado para hipocortisolismo. Teniendo la confirmación de este, hacemos determinación de ACTH. Si esta ACTH nos da que es dependiente de ella, indicamos las pruebas dinámicas. Si hay sospecha de que es hipofisario, entonces procedemos a realizar la resonancia. Se visualiza el tumor, entonces se diagnostica enfermedad de Cushing. Si es negativa, no se observa tumor, procedemos al cateterismo de senos petrosos para el diagnóstico. El cateterismo de senos petrosos inferiores es el estándar de oro para el diagnóstico etiológico de enfermedad de Cushing. Se obtienen muestras simultáneas de catéteres centrales en senos petrosos inferiores y venas periféricas, pre y post administración de CRH. Se comparan los niveles de ACTH y se establece el gradiente central periférico. Tiene una sensibilidad del 96% y especificidad del 100%. Entonces, ¿cómo se evalúan? Para el no hipofisario, si el gradiente es mayor a 2 sobre el basal y mayor de 3 post-CRH. Entonces, tiene falsos positivos esta prueba, como los tumores secretores de CTH.
y falsos negativos entre 10 y 15%, como que pudieran aquí englobar como las variantes anatómicas de los senos petrosos, variabilidad en patrón de desarrollo tumoral. Esta prueba, debido a la baja disponibilidad mundial de CRH, han utilizado otros estimuladores como la desmofresina. Existen complicaciones raras como los hematomas en el acceso venoso, infarto medular y de tallo y parálisis del sexto par. Además, este es un procedimiento difícil que requiere la experticia médica. Una vez teniendo la confirmación del diagnóstico de enfermedad de Cushing, pasamos al tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos? Eliminar el exceso de cortisol, restaurar la secreción normal de cortisol, mantener la función hipofisaria normal y lograr el control del tumor. El tratamiento de primera línea constituye el quirúrgico, el cual el estándar de horas es la cirugía transesofágica, con una remisión postoperatoria del 90% de los microadenomas y 65% de los macroadenomas. Además, entre el 25 y 50% corresponden a los macroadenomas invasivos. Existen predictores de remisión, como son los niveles bajos de cortisol matutino, cortisol libre urinario y cortisol salival en el postoperatorio inmediato. La visualización del tumor preoperatorio o transoperatorio mediante algunas técnicas, como por ejemplo las técnicas endoscópicas, y además la confirmación histológica del tumor. Existe un 17-25% de recurrencia con un promedio entre 3 y 5 años. Hay factores de riesgo para que exista recurrencia como los macroadenomas, que además exista necesidad de reemplazo con glucocorticoides menor en menos de 12 meses en el postoperatorio y niveles normales de cortisol en el postoperatorio. El tratamiento de segunda línea lo constituye la radioterapia. Conduce al control del tumor en 28 a 84%. Se requiere de tratamiento médico hasta que se produzcan los efectos beneficiosos de la radioterapia. El tratamiento médico debe iniciarse antes de esta y los efectos adversos incluyen hipopituitarismo en el 20 al 60% a los 5 años y alrededor del 85% a los 15 años, neuropatía óptica entre 1 y 2% y otras neuropatías craneales en el 1%. El tratamiento médico es coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad de Cushing. No se considera una terapia definitiva y está indicada en manifestaciones graves de enfermedad de Cushing mientras se realiza la terapia definitiva. Persistencia y recurrencia de enfermedad en algunos casos, en algunos pacientes donde la ubicación del tumor es incierta y pacientes que rechazan la cirugía. Tenemos los tres grupos principales de tratamiento médico, como son los inhibidores de la esteroidogénesis. En este grupo tenemos el ketoconazol, metilapona, mitotano, el tomidato. Tenemos además los de acción central, como la cabergolina, pasirote y pasirotidelar. Y los antagonistas de los receptores glucocorticoides, como la mifepristona. Los más utilizados en nuestros medios por disponibilidad es el ketoconazol a dosis de 200-600 miligramos 2 a 3 veces al día. Tiene una eficacia en el 49% de los casos, pero tiene efectos adversos hepatotóxicos. Además, la cabergolina tiene la dosis indicada es de 0,5 al 7 miligramos vía oral 2 veces por semana. Tiene una eficacia entre el 30 y 40% de los casos y se debe utilizar dosis mayor o dosis más altas las utilizadas en la hiperprolactinemia. Además, existen otros fármacos que están en estudios donde nos amplían, o sea, tenemos unas nuevas fronteras en este tratamiento, ¿ok? Como osilorostat, que es un inhibidor, o sea, está considerado como un inhibidor de la esteroidogénesis, y el levoquetoconazol. El osilorostat está aprobado desde marzo del 2020 para enfermedad de Cushing. El levoquetoconazol tiene un perfil enzimático o inhibitorio similar al ketoconazol, pero con menos efectos adversos. Tenemos antagonistas de los glucocorticoides, los receptores glucocorticoides, como el relacorilant, el cual no posee una afinidad selectiva por los receptores de progestina, la cual
disminuye o tiene menos efectos adversos progestágenos como la mifepristona. ¿Okay? Además, tenemos roscovitines, que es de acción central. Su mecanismo es que inhibe, un inhibidor de las quinasas dependientes de ciclina. Y tenemos otros que están también en estudio, en fase 2, ATR-101, que tiene efectos sobre la enzima acetiltransferasa 1. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Ruth Quintero y por supuesto a la doctora Dora Miller del Hospital Domingo Ilusiones por la presentación del caso de Cushing. Realmente, bueno, tenemos muy poco tiempo para hacer preguntas, pero debemos enfatizar un poco, sobre todo en la parte del área de hacer el diagnóstico claro de un síndrome de Cushing. Y me gustaría que el panel, que está constituido por Paul, por Ligia y Irene, nos dieran nos dieran su idea en relación a cuál consideran ustedes que sería la prueba de cribaje o tamizaje ideal y cuál es la gold estándar para nosotros hacer un diagnóstico de síndrome de Cushing. Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy la doctora Ligia Dayú. Bueno, doctor, la prueba de cribaje, como bien lo dijo la doctora en su presentación, tiene que ser con una prueba de supresión con dosis baja de dexametasona de 1 miligramo. Y en este caso se hace medición del cortisol a las 8 de la mañana y hacemos un diagnóstico de un síndrome de Cushing cuando hay un cortisol 8M mayor de 1.8 microgramos sobre decilitro, que es el punto de corte que nosotros tomamos. Y para poder hacer el diagnóstico, ¿cuál sería el diagnóstico global estándar para un síndrome de Cushing? Bueno, a nivel internacional, en la literatura, sigue siendo el cortisol salivar nocturno, que se mide a las 11 de la noche, cuando tenemos unos valores por encima de 145 nanogramos sobre decilitro, hacemos el diagnóstico de hipercortisolismo, pero obviamente según también la literatura internacional, pero sobre todo por la deficiencia que tenemos aquí en nuestro país, nosotros seguimos utilizando el cortisol urinario en orina de 24 horas, que sabemos que tenemos que hacer cuando hay un valor que está por 2 o 3 veces por encima del límite superior normal, hacemos un diagnóstico de síndrome de Cushing y tanto el cortisol salivar nocturno como el cortisol urinario en orina de 24 horas debemos por lo menos hacer 2 mediciones de estos valores para poder hacer un diagnóstico definitivo de un síndrome de Cushing. Yo quisiera hacer una pequeña acotación en relación a lo que acaba de decir Ligia. Y es que a pesar de que nosotros no contamos con la metodología del cortisol salival, si nosotros sensibilizamos a nuestro paciente de que tome todas las medidas para que la muestra de 24 horas sea correcta, nosotros vamos a seguir haciendo el diagnóstico certero con nuestro cortisol libre urinario de 24 horas. Inmuno 21 está haciendo el cortisol salival. Está bien. Bien, les quería hacer una pequeña pregunta en relación a la clínica, porque vemos que el síndrome de Cushing tiene una clínica, digamos, muy florida, pero además es muy parecida a otras patologías como, por ejemplo, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, está sumada a la hipertensión arterial. Y mi pregunta es, dirige exclusivamente, ¿es todo paciente obeso le tendríamos que descartar un síndrome de Cushing? Fíjate, para eso la Endocrine Society nos da una guía bien clara sobre los síntomas discriminativos. Y entonces dentro de los síntomas discriminativos, en obesidad tenemos que las estrías violáceas de más de 2 centímetros en la parte abdominal, la presencia de otras cosas como si es un niño que haya detención de la talla, que el paciente además tenga hematomas de aparición fácil o equimosis de aparición fácil o que el paciente no pueda explicar. Son dentro de los síntomas
discriminativos que nos ayuden a diferenciar si ese paciente obeso realmente tiene mayor pretexto o es más viable investigarlo para un diagnóstico de un hipercortisolismo endógeno, entre otros, ¿no? Yo también quiero hacer un comentario en relación a esto. Siempre le he comentado a las residentes que nosotros tenemos que tratar de separar el síndrome metabólico del hipercortisolismo endógeno y a veces resulta difícil. Sabemos que la obesidad más bien central con emaciación de miembros, pues es una orientación muy certera de que probablemente no sea debida exclusivamente a malos hábitos alimenticios, sino que existe una razón. Sin embargo, no es sencillo. La gran mayoría de los pacientes con síndrome metabólico tienen o coinciden con hipertensión, alteraciones glicémicas, dislipidemia, tal cual como sucede en aquellos pacientes que tienen una hipersecreción endógena. Lo importante, creo yo, es tenerlo en cuenta. Yo tengo que hacer una acotación porque la literatura nos dice que la localización o la distribución de la grasa, en este caso localizada, pues, sobre todo a nivel supraclavicular y a nivel temporal, es muy característico en pacientes que presentan un síndrome de Cushing, a diferencia de los pacientes con obesidad simple que tienen sobre todo a nivel central y en la región cervicodorsal. Pero en este caso es muy característico en estos pacientes que tienen sobre todo a nivel supraclavicular y temporal, el aumento de la grasa localizada. Vale, muchísimas gracias a Paul, a Irene y a Ligia por su respuesta.